Bueno, el día de hoy vamos a continuar analizando entonces la naturaleza eléctrica de la membrana. Pues tratamos de hacer un primer modelo. El primer modelo nos habló pues de cómo es ese comportamiento o de esas propiedades eléctricas en cuanto a una resistencia y un capacitor que se carga cuando lo sometemos a una corriente. Después, como para tratar de mejorar el modelo, pues entonces lo que hicimos fue experimentar con la membrana, tomar datos reales en un experimento pues que lo hicimos en papel, pero entonces analizamos esta actividad activa de la membrana. Nos dimos cuenta pues que la membrana y la célula tiene que gastar energía porque no hay de dónde más sacar esta energía para dar esta respuesta activa, esto que llamamos el potencial de acción. Y también entonces hablamos de algo que nos parecía extraño, y es porque cuando no hay corrientes aparecía un potencial, es decir, cuando estamos en reposo también medíamos un potencial en la membrana. Hoy vamos a tratar de explicar de todo este modelo. Vamos a tratar, o más bien de toda esta forma de esta señal, vamos a tratar de entender por qué aparece este potencial de reposo. Listo, entonces vamos a empezar a mejorar nuestro modelo. Para tener en cuenta, que no se nos olvide, de ese experimento que hicimos, pues sacamos tres conclusiones. La primera es que pues la membrana debe tener algunos canales abiertos. Tienen que existir esos canales porque por ahí es por donde deben moverse los iones. Entonces se producen estas corrientes. También dijimos que, pues al parecer, esas corrientes, o más bien el estado de los canales, depende del potencial de membrana. Los canales pueden estar cerrados o pueden estar abiertos. ¿De acuerdo? Entonces hay mayor probabilidad de encontrarlos abiertos cuando el potencial de la membrana es grande. Listo. Entre más grande sea, pues entonces más canales abiertos vamos a encontrar y mayor va a ser la corriente. Y pues finalmente dijimos que pues precisamente de esa palabra probabilidad, pues que tenemos entonces un comportamiento aleatorio, ¿de acuerdo? En cuanto al funcionamiento de los canales. Esta relación entre el potencial de membrana y los canales pues va a ser entonces probabilístico. Vamos a ver entonces eh, cómo empezamos a convertir todo esto en un modelo matemático. Primero que todo, entendiendo el día de hoy únicamente nos vamos a destinar a entender este nivel o este offset, que es el potencial de reposo, cuando estamos sin corrientes, ¿de acuerdo? No existen corrientes. Bueno, entonces pues precisamente lo que nos va a permitir demostrar este potencial de reposo, pues es algo que vamos a llamar como la ecuación de Nernst. La vamos a construir desde cero, vamos a llegar pues a una expresión matemática y esa la vamos a conocer como la ecuación de Nernst. Esta ecuación de Nernst nos permite calcular pues precisamente el potencial eléctrico de la membrana, que pues lo llamamos B sub m, cuando la membrana se encuentra en reposo. Cuando la membrana se encuentra en reposo. ¿Qué significa que la membrana está en reposo? Cuando no hay ningún tipo, cuando no hay ningún tipo de corriente a través de la membrana. Eso va a ser para nosotros el reposo. ¿Listo? Entonces, pues déjenme decir que esta es mi definición de reposo. Listo, siempre que les diga reposo quiere decir que no hay ningún ion atravesando a través de la membrana. O puede suceder lo siguiente, que si un ion atravesó de un lado al otro, hay mucha probabilidad de que otro se devolvió. Listo, entonces si se pasa uno que otro en esta dirección, van a haber otros que se devuelven, haciendo que la corriente pues permanezca en cero,
casi cero. ¿Listo? Esa es nuestra intención. Para eso, pues bueno, vamos a establecer como una notación. Sabemos, ya lo estamos diciendo desde acá, el potencial de membrana lo vamos a conocer con la variable B sub m. Es una variable, es decir, esto, pues si vamos a encontrar una ecuación, pues tenemos que reemplazar el tiempo, tenemos que reemplazar algo para poder calcular el potencial de membrana en un instante de tiempo. ¿Listo? Los potenciales de reposo van a ser constantes, no son variables como estas, sino que van a ser unos niveles constantes. Por ejemplo, ahorita lo veíamos en nuestra gráfica como unos menos 70 milivoltios. Vamos a ver qué tan cierto es ese valor. Vamos a tener un potencial de reposo para cada uno de los tipos de iones. Entonces ahora vamos a entender, van a haber canales para el potasio, canales para el sodio, canales para el cloro. ¿Listo? Y en realidad el cloro lo relacionamos con el resto de elementos que estén pasando, pues, y que tienen un poco aporte en la actividad eléctrica. Pero bueno, entonces estos van a ser nuestros potenciales de membrana. Vean, estos también son B sub m, pero cuando no hay corrientes. ¿Listo? Entonces en vez de llamarlo B sub m, lo vamos a llamar E sub K, E sub Na y E sub Cl. ¿De acuerdo? Esa es como nuestra notación. Esto también es lo que conocemos nosotros como un potencial. Potencial de Nernst. ¿Listo? Potencial de Nernst es equivalente a decir potencial de reposo. ¿De acuerdo? Entonces eso pues es lo que todavía no sabemos cuánto vale. Simplemente le estamos dando como un nombre. Vamos a ver cómo hacemos para calcular esos potenciales de membrana. ¿Listo? Bueno, entonces ahorita sí vamos a empezar con nuestro análisis. Un análisis mucho más cuidadoso. Un análisis en el que vamos a empezar a tener en cuenta mayores detalles. Lo primero entonces va a ser pues analizar las corrientes que se presentan a través de la membrana. ¿Listo? Entonces ya las vamos a plantear. Primero, pues déjenme definir acá qué es una densidad de corriente. Y es que bueno, nosotros hemos estado trabajando con corrientes y que las medimos pues en amperios y las entendemos pues como corrientes a través de un material pues que puede tener una forma en particular, ¿de acuerdo? Pero entonces son corrientes que van por ese material. ¿Listo? Podemos hacer la analogía con una tubería. Entonces, claro, vean que esta corriente depende de la sección transversal del material. Lo decíamos, claro, entre más grande sea esto, entre más ancho, entre mayor sección transversal tengamos, pues mayor va a ser la corriente. Esta corriente depende de nuestra sección transversal. ¿Qué pasa en la membrana? Vean que en la membrana, la voy a poner así, tenemos una sección tan grande, es decir, nosotros nos estamos yendo a la escala de los Armstrong, de los nanómetros. Entonces, claro, una membrana se va a ver como algo grandísimo para nosotros. Nosotros no tenemos una idea, entonces podemos imaginarnos en esa escala nanométrica que la membrana es infinita. ¿Sí ven? Entonces ahora imagínense corrientes. Habíamos dibujado las corrientes como saliendo o entrando. Corrientes que van así. Pero entonces ya no podemos asociarlo a una sección transversal como lo hacíamos acá. Nos toca, por eso, independizar la medida de la corriente del área. ¿Listo? Entonces vamos a definir lo que es una densidad de corriente. Más bien nosotros lo que hacemos es cuantificar cuánto es la corriente por un centímetro cuadrado. Podemos coger un centímetro cuadrado como referencia. ¿Sí ven? Entonces si
Aquí, si yo sé que esto es 1 centímetro cuadrado, listo, puedo calcular la corriente, así como aquí la podíamos calcular. Listo. Si yo digo, por centímetro cuadrado tenemos una corriente de 5 microamperios, pues bueno, entonces ¿cuántos centímetros cuadrados necesito para toda una membrana, por ejemplo? Entonces vean que esas unidades de amperes por centímetro cuadrado me van a permitir a mí trabajar de forma independiente del área. ¿Listo? Eso es lo que vamos a definir como la densidad de corriente. Simplemente, ¿qué es la densidad de corriente? Es la corriente dividida sobre el área. ¿De acuerdo? Esto es área, esto era amperes, pero esto es un área. ¿Sí ven? Entonces aquí las unidades van a ser de amperes por centímetro cuadrado. Entonces el concepto es el mismo que cuando tenemos una densidad de masa. ¿De acuerdo? La densidad nosotros la entendemos como kilogramos por metro cúbico. ¿Sí ven? De esa forma independizamos la densidad del tamaño del objeto. Independizamos la masa, quiero decir. Independizamos esa variable física que es la masa, la independizamos del tamaño. Nosotros podemos decir densidad de carga eléctrica, entonces se va a dar en coulombs por metro cúbico. ¿De acuerdo? Vean que ahí lo que decimos es, no importa el tamaño que usted tenga el objeto, sino que únicamente me importa su naturaleza. ¿Sí? Entonces, bueno, sea cual sea esta, va a tener una densidad de masa, va a tener una densidad de carga eléctrica, que es la masa o la carga eléctrica relacionada pues como por unidad de volumen o unidad de área como lo estamos haciendo acá. Acá independizamos esta variable física de el área o de la forma o del tamaño de la membrana. ¿Listo? Esto lo vamos a conocer como densidad de corriente. ¿Listo? La variable física que independizamos entonces del tamaño o de la forma, pues fue la corriente. Y la vamos a llamar J. De acuerdo.